Ahora, Buenos días, mi nombre es Manuela Justo Campelo y junto a mi compañero Pedro Sousa vamos a presentar nuestro proyecto que lleva como título Diseño y simulación de antenas sectorial, realizado para la materia de antenas y propagación. Durante esta exposición explicaremos qué es una antena sectorial, cómo funciona, cuáles son sus parámetros más importantes, sus aplicaciones reales y finalmente el proceso de diseño, simulación y construcción del modelo desarrollado. La idea no es solo mostrar los resultados, sino entender cómo la teoría electromagnética se aplica en una antena real. Introducción. Las telecomunicaciones modernas dependen directamente del uso de ondas electromagnéticas para transmitir información sin necesidad de cables. Las antenas son elementos claves de un proceso ya que permiten convertir una señal eléctrica en unas electromagnéticas, capaces de propagarse en el espacio libre. Dentro de los diseños de tipos antenas existentes, las antenas sectoriales ocupan un lugar muy importante, ya que representan una solución intermedia entre las antenas omnidireccionales que radian todas las direcciones y las antenas altamente directivas como las parabólicas. Una antena sectorial concentrada de la energía en un sector angular específico, normalmente de 60, 90 y 120, lo que permite cubrir áreas amplias con buena calidad de señal y menor interferencia. En este proceso estudiaremos los fundamentos teóricos de las antenas y se aplican en el diseño de una antena de bocina piramidal operando a los 10 GHz, utilizada como una antena sectorial. Se demuestra cómo las dimensiones físicas de las antenas influyen directamente en el ancho de haz, la ganancia y el patrón de radiación. En el marco teórico, las radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas es una forma de transporte de energía que se propagan en el espacio mediante ondas electromagnéticas. Estas ondas representan tres características principales. Amplitud, relacionada con la potencia de la señal. Longitud de onda, que depende de la frecuencia. Dirección, ya que los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí. Estas propiedades determinan cómo se propaga la señal, qué distancia puede alcanzar y cómo interactúan con los objetos del entorno. El espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas existentes, desde las altas frecuencias como los rayos gamma, hasta las de baja frecuencia como las ondas de radio. En telecomunicaciones, el espectro se divide de bandas, cada una con características de propagación diferentes. Las antenas sectoriales operan principalmente en las bandas de radiofrecuencia y microondas, donde se logran un equilibrio entre tamaños físicos de la antena, cobertura y eficiencia. Las relaciones entre frecuencia y longitud de onda es fundamental, ya que determinan directamente las dimensiones físicas de la antena. Antena. Una antena es un dispositivo diseñado para emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia o desde el espacio libre. En transmisión, las antenas convierten energías eléctricas en radiaciones electromagnéticas. En recepción, realiza el proceso inverso, captando la energía electromagnética y transformándola en una señal eléctrica. Las antenas están presentes en sistemas de radio, televisión, teléfonos móviles, redes inalámbricas y enlaces de microondas. Campos cercanos y campos lejanos. El campo de una antena se divide en dos regiones importantes, el campo cercano y el campo lejano. En el campo cercano, parte de la energía se almacena temporalmente alrededor de la antena. En el campo lejano, las energías se irradian completamente y se propagan sin regresar a la antena. Los parámetros de radiación, las ganancias y la directividad siempre se analizan en el campo lejano, ya que representan el comportamiento real de la antena. Parámetros de la antena. Las antenas se caracterizan por una serie de parámetros fundamentales que determinan su rendimiento. Ancho de banda, rango de frecuencia de operación, directividad, concentración de energía en una dirección. La ganancia, relación entre potencia radiada y potencia entregada. Impedancia, adaptación con el transmisor o receptor. Anchura de haz, ángulo de cobertura. Polarización, orientación del campo eléctrico. Estos parámetros son esencialmente para diseñar sistemas de comunicaciones eficientes y confiables. Tipos de antena. Existen diferentes tipos de antena, cada
cada una con una aplicación específica. Entre ellas encontramos las antenas isotrópicas de hilo, Yaji-Uda, planas, parabólicas y de bocina. Cada tipo ofrecen diferentes niveles de ganancia, directividad y cobertura. Antenas de bocina. Las antenas de bocina permiten una transmisión gradual entre una guía de onda y el espacio libre. Presentan una directividad, bajas pérdidas y facilidad de diseño en frecuencias altas. La bocina piramidal utiliza en este proyecto se abre tanto en el plano E como en el plano H, permitiendo el control preciso del ancho de haz. Antena sectorial. Las antenas sectoriales cubren un ángulo determinado, concentrado la energía en un sector. Sus principales parámetros son la frecuencia de uso, tipos de conector, ganancia y ancho de haz. Normalmente se utilizan en sectores de 60, 90 o 120 grados, dependiendo de la aplicación. Uso principal. Las antenas sectoriales se utilizan principalmente en estaciones de base de telefonía, móviles y redes inalámbricas WISP, permitiendo mayor ganancia, menor interferencia y reutilización eficiente del espectro electromagnético. Ahora les paso con mi compañero Pedro para que les explique la parte del diseño y cálculo. Muchísimas gracias, Manuela. Buenas noches, estimado docente. Como dijo mi compañera, vamos a continuar con lo que fue el diseño y cálculos en esta parte. Conociendo ya los datos que nos proporcionó Manuela, vamos a empezar o a desarrollar lo que fueron los diseños y cálculos contemporáneamente. Continuando con lo que fue esto, vamos a explicar ciertos parámetros, ciertos procedimientos analíticos que se tomaron en cuenta para este diseño. Para el diseño se tomaron ciertos parámetros y constantes fundamentales. Como podemos observar, partimos de lo que son la longitud de onda de operaciones en el espacio libre, tomando en cuenta la frecuencia de 10 GHz, que en este caso la representamos como muy bien se ve acá en esta diapositiva. Tenemos que la frecuencia, en base a los valores y temas anteriores vistos, vemos que la podemos representar como 10 por 10 a las 9 Hz. Cabe destacar que la frecuencia que estamos utilizando actualmente de 10 Hz es basada en nuestro proyecto y evidentemente la frecuencia que seleccionamos. Estos parámetros no fue seleccionado al azar, sino que fue de la manera óptima para poder desarrollar de mejor manera el proyecto. Tenemos otro concepto que fue la velocidad de la luz. Este concepto debemos de tenerlo siempre en cuenta. Evidentemente el valor de este es constante. Como hemos visto nuevamente, él representa un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Tomando en cuenta estos valores, nosotros tomamos la longitud de onda para determinar la que tenemos la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Y tuvimos un valor de 30 milímetros de longitud de onda, como podemos ver en la diapositiva. Luego procedemos al cálculo de las dimensiones de la apertura basado en el haz. Esto quiere decir que para una antena de bocina piramidal, el ancho de haz en el plano E y el plano H depende directamente de las dimensiones de la apertura B1 y E1, respectivamente, para un diseño óptimo donde el haz sea simétrico de 60 grados. Nuevamente recalco que esto se está usando para fines prácticos y estamos usando los datos de nuestro informe relacionado. Y como dijo exactamente, tomando los conceptos que dijo mi compañera. Entonces comenzamos con el cálculo de apertura en el plano H, que fue en el A1, el plano horizontal. En este caso tenemos una constante empírica para el ancho de haz de menos 3 decibelios. En el plano H eso es aproximadamente 70 grados. Lo podemos determinar como una longitud de onda sobre A1. Por lo tanto, para llegar a obtener los 60 grados debemos despejar A1 de esta fórmula, como lo vemos en la diapositiva de arriba, dándonos un valor de A1 igual a 35 milímetros. Y de igual manera, en el cálculo de la apertura del plano EB1 se utiliza la constante aproximada de 51 grados. Nuevamente aquí podemos determinar aproximadamente, recordemos que estos son valores teóricos para fines prácticos y aprendizaje, tenemos que la B1 es aproximadamente 25.5 milímetros, más o menos. Continuando, pasamos por las longitudes de inclinación y longitud axial. En lo que tengamos definidas las dimensiones de la apertura, podemos calcular las longitudes radiales con el objetivo de garantizar la coherencia de fase en la boca de la antena. Procedemos a calcular la longitud de inclinación en el plano H, que es el P sub H en este caso. Esta se utiliza para mantener la distorsión de fase dentro de los límites aceptables. Entonces, tomando en consideración estos parámetros, podemos determinar que el P sub H, o lo que fue la longitud de inclinación, es de 13.61 milímetros.
De igual manera, o de una manera más, digamos, criollamente como se dice, a pulso, podemos calcular también la que es la longitud de inclinación en el plano E, que es peso E, dándonos un promedio o aproximación de 10,84 milímetros. Ya teniendo esos datos, podemos calcular lo que es la profundidad física desde la guía de onda de WR90. Esto es una guía estándar, estos son valores estándar que se nos pueden dar. Esta se utilizó la datasheet de la misma guía de onda para poder llegar a estos valores, donde tenemos que A es igual a 22,86 milímetros. Hasta la apertura, evidentemente, o lo que llamamos longitud axial de la bocina, que es P sub G. Como podemos ver, aplicando esta fórmula, realizamos los cálculos y nos dimos con la cuestión de que, o el valor de que la longitud axial de la bocina vendría siendo 4,5 milímetros. Ya para finalizar al fin esto, lo que son los cálculos, tenemos la ganancia teórica resultante. Podemos estimar la ganancia directiva final utilizando la eficiencia típica de una bocina correspondiente, un valor de 0,51, utilizando su datasheet pertinentemente. Como podemos ver, utilizamos las ecuaciones pertinentes y nos dio una aproximación de 6,35 decibelios lineal que se pudiese llevar a unos 8,03 dBi. Con respecto a la parte de simulación, aquí fue otro tema. Esto vamos a explicarlo poco a poco. Aquí yo sé que es un poco extraño, pero vamos a explicarlo de una manera más sencilla posible para que no hayan dudas al respecto, ya que aquí sí pasamos un rato. En la imagen de mi izquierda del todo tenemos lo que es una especie de gráfica con unas líneas rojas y azules. Pues bueno, esta imagen representa el modelo de diseño geométrico o la estructura de la bocina. Las líneas que vemos acá representan las dimensiones físicas, llámense A, B, A sub 1 o B sub 1 y la longitud axial. Es decir, estos son los parámetros geométricos de la antena. Pero ¿esto qué quiere decir? De una manera más sencilla. Básicamente esta imagen nos está mostrando el diseño físico, donde las líneas rojas y azules delimitan la apertura de la bocina, la cual calculamos específicamente para que las tenga la forma sectorial que deseamos, que en este caso fueron 60 grados. Para eso en el informe nosotros planteamos unas tablitas de datos arriba de cada imagen para que se vean lo que fueron los cálculos. Ya voy a explicar esto porque es importante tenerlo en cuenta. En la segunda imagen que tenemos acá es el patrón de radiación, específicamente en coordenadas polares. En otras palabras, es como, digamos, cómo se manifiesta el patrón de radiación bidimensional en el plano E y en el plano H. Esto es, ¿cómo explicarlo? Esto es como una foto de hacia dónde se va la energía. El patrón polar nos confirma que la antena es sectorial. Estas pueden ver como el lóbulo principal es ancho para cubrir un sector específico. Por ejemplo, 60, 90 o 120. En este caso, pues, fueron 60 grados que utilizamos para este informe. Mientras que la radiación hacia atrás es mínima. Ahora, ¿qué sucede con esto? Sé que esto se ve extraño, se ve hasta incluso me atrevería a decir perturbador en cierto aspecto porque son bastantes cositas que tuvimos que tener en cuenta. ¿Qué pasa? En los resultados de la simulación, mediante lo que fue M-Managel Basic, que usamos este programa recomendado por la misma docente, podemos observar una presencia considerable de radiación en direcciones no deseadas, que son los lóbulos laterales y traseros. Este fenómeno se atribuye a la naturaleza del modelado por malla de hilos. A diferencia de una antena real con paredes metálicas continuas, la aproximación por hilos permite que parte del campo electromagnético escape, digamos, a través de los espacios vacíos de la malla. En efecto, se pudiese llamar, o por lo que pudimos haber investigado, este efecto conocido como filtración de campo por baja densidad de segmentación. En una antena física, las corrientes superficiales se distribuyen uniformemente sobre láminas conductoras sólidas, lo que garantiza que el campo sea confinado y dirigido exclusivamente por la apertura de la bocina. Por tanto, la radiación omnidireccional observada en el simulador es el artefacto del método numérico y no representa el comportamiento físico real del prototipo. Es decir, el sistema o el software como tal, ya a base de puntos manuales, de puros manuales, disculpen, que tuve que traducir o buscar, o tuvimos que traducir, mejor dicho, tuvimos que trabajarlo para poder darlo y usamos fueron puros valores numéricos. Lógicamente, esto es para fines prácticos. ¿Ok? Esto pues presentaría un alto índice de directividad y un apantallamiento total en las direcciones laterales y posteriores, como podemos ver aquí. Esto evidentemente es un problema de densidad de malla. Como
no se rellenó las paredes según el software con cientos de hilos, cual sería muy tedioso el calcular o ir a cada pared, cada trayecto, cada trazo. El programa por defecto asume que no hay nada que pueda detener la señal en esas direcciones. Es decir, es como estamos trabajando con una antena de bocina, imaginemos la caja, pero solo con paredes. El programa solamente reconoció la pared superior e inferior y de los laterales no tiene nada. O sea, habría que hacer un proceso mucho más tardío, mucho más complejo y que el informe va a ser absurdo, absurdo. Entonces, eso fue lo que sucedió en estos procesos. Eso básicamente fue como un error estándar del, del software, vaya, es como un error clásico, como por lo que pasa mucho en un ejemplo de este tipo de simuladores, es un super simulador. Uno puede hacer con ello lo que tú quieras, puedes presentar el trabajo que tú quieras y te va a dar, pero lógicamente hay que hacer ciertas maniobras cuyas desconocía porque estamos es la primera vez que uso este programa, pero sí se pudo dar el porqué, digamos. Ahora, continuando, vamos a lo que fue el proceso de construcción desde la maqueta, desde el enfoque casero, donde mi compañera les va a explicar más o menos cuál fue el proceso que se sometió a esta maqueta para su elaboración. Sí, el proceso de construcción en esta sección se aplicará en el proceso de construcción de la antena sectorial, el cual se realizó desde un enfoque casero y didáctico, con el objetivo de representar de forma física el diseño de teórico previamente que calculamos. Aunque el modelo no está pensado para una aplicación industrial, se permite visualizar claramente el principio del funcionamiento de una antena sectorial, específicamente en una antena bocina piramidal. El enfoque principal fue demostrar cómo una señal confinada dentro de una guía de ondas se transforma precisamente en un haz electromagnético con una forma de abanico. Características de la antena sectorial. Para la construcción del modelo se optó por el uso de materiales reciclables, lo cual facilita su reproducción con fines académicos. El material principal utilizado fue el cartón, debido a su facilidad del corte, bajo de peso y capacidad para ser moldeable según las dimensiones que calculamos en el diseño. Como material conductor lo empleamos con papel aluminio doméstico, el cual a pesar de su delgadez cumple adecuadamente con la función de reflejar las ondas electromagnéticas, simulando el comportamiento de una superficie metálica. Adicionales se utilizó elementos como el silicón caliente, el exacto, lápiz y la regla, los cuales permitieron garantizar la rigidez estructural y el correcto ensamblaje de la antena. La selección de los materiales demuestra que es posible representar conceptos electromagnéticos complejos mediante recursos simples sin necesidad de equipos industriales. Y hacemos nuestra conclusión del No, un proyecto. momento. Antes de pasar a esa parte, Iba quisiera a decir cómo lo... aclarar, quisiera aclarar un aspecto acá que posiblemente se genere la duda al momento de visualizar esto. ¿Qué sucede aquí? Es cierto que a simple vista es una bocina, porque lo es una bocina piramidal, ¿ok? Que parece diseñada para disipar la señal hacia un solo punto. Este punto fue muy importante porque se consultó para poder llegar a este punto, porque hay ciertas tácticas o trucos que podemos aplicar para desarrollar estas antenas sectoriales, que fue lo primero que se nos vino a la cabeza, que hubo esa confusión, ese problema con este tipo de antenas. Okay. La clave para que funcione como sectorial reside en la desigualdad de sus dimensiones y en un concepto llamado error de fase. Para que sea sectorial necesitamos que, que el haz sea ancho en el plano horizontal, como lo hemos calculado y hemos visto, para cubrir en este caso 60 grados. Y el estrecho en el plano vertical para no desperdiciar energía hacia el cielo o el suelo. Una bocina normalmente, o en este caso, el ancho del haz es inversamente proporcional al tamaño de la apertura. Esto, como muy bien lo dijo mi compañera, por eso es muy importante tenerlo en cuenta en este punto. El truco en esta está para que en sí, cuando diseñemos la bocina, ¿ok? Para que sea, digamos, de manera coloquial, para que sea flaquita, pero no muy ancha, como la que podemos ver en la maqueta plasmada que está en el informe y la podemos ver aquí. A una dimensión estrecha generará un ancho sectorial, mientras que la dimensión larga generará un haz fino. En una bocina piramidal podemos controlar
los dos planos de radiación de forma independiente. Por ejemplo, en el plano H horizontal, que es al abrir más las paredes laterales, puedes definir exactamente cuántos grados de apertura tendrá su sector, llamémoslo así, mientras que en el plano E o en el plano vertical, al mantener las paredes superior e inferior con una apertura más cerrada, se logra que la señal viaje de forma plana, como un disco, que es exactamente cómo funciona una antena sectorial dentro de una torre de telecomunicaciones. Esos son usos frecuentes, como dijo mi compañera. Esto ciertamente lo investigué y me llamó muchísimo la atención por la consulta que tuve con la misma docente para poder realizar esta fase. Ahora sí, yendo con la conclusión, va mi compañera Manuela a dar su conclusión, luego iré yo. Bueno, en nuestro proyecto permitimos profundizar en el estudio y el diseño de las antenas sectoriales. Se demostraron que estas antenas son una solución esencial en las telecomunicaciones modernas. El diseño, la simulación y la construcción evidenciaron que la ganancia y el ancho de banda dependen directamente de la geometría y de la frecuencia de operaciones, como dijo mi compañero Pedro. Finalmente, la maqueta didáctica permitió comprender cómo una señal confinada se transforma en un haz electromagnético sensorial. Ok, Paso contigo con la conclusión tuya. perfecto. Por mi parte, ¿cómo podemos desarrollarlo? Ok, yo lo voy a separar en 4 puntos clave del informe y tanto de la investigación que se realiza. El desarrollo de este proyecto nos permitió profundizar en el estudio y diseño de las antenas sectoriales, bien sabido y hemos visto, estableciéndolas como una solución estratégica y esencial en las telecomunicaciones modernas. A través del análisis teórico, el diseño analítico y la construcción de un prototipo, que fue la maqueta, se pudieron validar ciertos puntos claves, que es la versatilidad y eficiencia, ya que esta se determinó que las antenas sectoriales superan limitaciones de cobertura de las antenas altamente directivas y la baja ganancia de las omnidireccionales, logrando un equilibrio que optimiza las redes celulares y los sistemas de microondas. También tenemos lo que es la dependencia de su geometría. Esto es un aspecto muy importante que se desarrolló en el mismo informe, ya que el cálculo de las dimensiones de la apertura para una bocina piramidal demostró que el ancho de haz y la ganancia directiva dependen estrictamente de la geometría física del dispositivo y de la frecuencia de operación. Disculpa. Y lo que es la gestión del espectro, pudimos concluir que el uso de estas antenas permite una gestión mucho más eficiente del espectro electromagnético. Al limitar el área de cobertura, en nuestro informe evidentemente usamos lo que fue un ángulo de 60 grados. Pero estas antenas tienen ciertos ángulos que la podemos llevar, 60, 90 o 120 grados, siendo estas las más comunes. Es posible reutilizar frecuencias en zonas cercanas y reducir interferencias, incrementando así el ancho de banda disponible para los usuarios finales. Y evidentemente en el último paso, en lo que fue la validación didáctica, la construcción de la maqueta utilizando materiales conductores como el papel de aluminio, permitió de una manera visual ver la física o el físico de la antena como una transición de guía de onda hacia el espacio libre. Esto refuerza la comprensión de cómo una señal confinada se transforma en un haz electromagnético en forma de abanico, característica distintiva de los sistemas sectoriales. En resumen, ¿qué queremos decir con todo esto en general? Pues bueno, el diseño que vimos acá cumple el objetivo de demostrar cómo los parámetros críticos, ganancia, directividad e impedancia, interactúan para proporcionar una cobertura específica y eficiente, validando tanto los principios de la zona de Froude, que es el campo lejano, como la aplicación práctica de la teoría de aperturas en microondas. Ya con esto daríamos por finalizado lo que es el proyecto. Espero que pases buenas noches. Esto ha sido todo por ahora.